Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy tengo un lujazo de invitada, la creadora del canal Rosario 11 PM, Belén Perales. Muy buenas tardes, hermana Belén. Buenas tardes, ¿qué tal estáis a todos? Muchísimas Pues gracias por la invitación, José Manuel. gracias a ti por aceptarla, ante todo, Nada, ante nada. todo. Porque no todo el mundo que se le invita viene, ¿verdad? Y eso es complicado, ¿no? Y tener una creadora de contenido del nivel de Belén no es fácil conseguirlo, te lo aseguro que no es nada fácil. Pues nuestra hermana Belén nos trae hoy una serie de historias muy bonitas del purgatorio, que el sentido de todas estas historias, pues, es buscar ese rayito de esperanza, ¿no? El saber que después de esta vida, pues, empieza la verdadera vida, ¿no? La verdadera vida en Cristo Jesús. Pero como somos seres humanos imperfectos, antes de entrar en esa alegría del cielo, pues nos tenemos que dar una luchita, ¿no? Ponernos guapos, perfumados, bien vestidos, ¿no? Para entrar ¿a dónde? A la boda del Cordero. Porque allí no vamos a entrar todo lleno de mugre ni todo tipo de porquería, ¿no? Sino que antes de entrar allí, antes de entrar a la gloria del cielo, pues tenemos que entrar bien limpitos. Y esas son las historias que nos va a traer hoy nuestra hermana Belén sobre el purgatorio, que le quiero agradecer antes que nada a Belén, porque según me dijo ella, y me desmiente si miento, son historias que ella no ha contado en ningún lugar. O sea, son exclusivos hoy aquí en Pater Noster. Vamos a tener la dicha de que Belén pues nos cuente pues todas esas cositas, ¿no? Que ella pues guarda en su corazón y hoy pues nos lo va a mostrar. Pues bueno, no son historias que haya contado nunca porque no se ha dado el caso, no porque las lleve, vamos, mi entorno las conoce, algunas personas del entorno, pero bueno, yo voy a poner en contexto todo esto, ¿no? Porque, claro, va a quedar un poco cojo si de repente os cuento que Claro a que los sí. 50 y tantos años me empiezan a pasar cosas, ¿no? Y bueno, pues yo he dejado todo esto en manos del Espíritu Santo y que cuente hoy lo que tenga que contar, ¿no? Bueno, muchos no me conocéis, pero yo estuve 35 años en el ateísmo, fui atea 35 años. Entonces, de tal forma que, bueno, me convertí así de manera tumbativa, estando de crucero. Bueno, a ver, esos 35 años pues tenía unas heridas emocionales muy grandes y andaba pues un poco desperdigada por ahí, buscando pues llenar un hueco en mi alma, que no se podía llenar con lo que buscaba, con lo que intentaba llenarlo, que era pues el éxito, el dinero, el trabajo, el sexo, pues todo el tema afectivo tenía un hueco muy grande. Entonces iba de novio y en marido. Y bueno, pues un poco así, pero vamos, llevaba una vida más o menos ordenada, pues trabajando mucho, bueno, muy desordenada, pero quiero decir que no estaba por ahí perdida. Pero bueno, tenía el sentido, lo daba el trabajo para mí, ¿no? Entonces, sí, mi empresa, soy empresaria. Entonces, estando en un crucero con mis hijas pequeñas, caemos en Roma y gracias a una de mis hijas, la mediana, dice que quiere ir a la excursión, que había una variante al Vaticano. Yo no quería ni viva ni muerta, pero al final por hacer un poco de, pues mis hijas para mí son, las quiero un montón, os podéis imaginar, pues le quise dar gusto y fuimos al Vaticano. Yo entré allí muy enfadada. Ellas decir que habían empezado a ir a un colegio católico y ellas cantaban a la Virgen, en fin, bueno. Y yo me reía bastante de ellas, por cierto. Entonces entramos en el Vaticano, ellas se ponían como a rezar, haznos una foto, yo súper enfadada, diciendo ahora cuando vuelva a Madrid yo las saco de ese colegio, porque les están comiendo el coco, con algo que no existe, ¿no? Para mí Dios no existía. Y bueno, en una de esas hago una fotografía, empiezo a sentir que algo me invade, salen de mis ojos lágrimas solas, absolutamente, sin que yo llorara ni nada. Empiezan a caer lágrimas solas, bajo por supuesto la cámara, todo esto es a la vez, ¿no? Bajo la cámara y veo la tumba de San Juan Pablo II, allí enfrente. Esa es mi última foto de atea, una foto a la tumba de San Juan Pablo II. Entonces, en ese momento todo esto está pasando a la vez, es muy difícil explicarlo. Se para como el mundo, el Vaticano, esto era un 15 de agosto de 2012, estaba lleno a reventar de gente. Quienes hayáis estado en el Vaticano
habréis visto que eso es muchísimo turista, un agobio, el peor sitio para convertirte en ese sentido, porque no hay paz, hay mucha gente. Como si yo me hubiera quedado sola allí, no hubiera nadie, vi totalmente mi alma, totalmente sucia, los pecados que yo tenía, tuve conciencia clarísima de que en ese momento no estaba con Dios, era como el infierno, pues el infierno es la ausencia de Dios, ¿no? Que eso es mi pensamiento, ¿no? Y bueno, pues que si en ese momento yo me moría, iba al infierno, entendido como que yo no iba a estar con Dios porque le había negado, ¿no? Entonces me doy cuenta que estoy en pecado, todo esto a la vez, ¿no? Yo no puedo saber, esto lo llaman iluminación de la conciencia. Yo no puedo saber si estuve ahí 1 minuto o 10, no lo sé calcular porque era como si se hubiera parado todo y todo esto era así, y de repente salió por mi boca a mis hijas pequeñas que tenían 5 y 7 años, niñas, vamos a rezar. Deciros que yo desde los 13 años no había vuelto a rezar nunca. Entonces me arrodillé ahí en la capilla de San Juan Pablo II, tercer banco por la izquierda, las lágrimas seguían cayendo, era como si se hubieran abierto 2 grifos, y la impotencia más grande fue cuando quise rezar algo y no sabía ninguna oración. Llevaba 35 años fuera de la iglesia, tenía ya 48 años y desconocía las oraciones, no había vuelto a rezar. Y fue una impotencia muy grande. Me acuerdo que mi hija pequeña sacó unos pañuelos, yo estaba ahí, era tan atea que cuando salí de todo esto empecé a pensar que me había vuelto loca. Dios no existe, lo he sentido, me he vuelto loca. Imaginaros qué cabezota, ¿no? Atea cabezota. Y bueno, pues luego durante 1 año y medio estuve pasando una especie de purgatorio, que yo creo que ese fue mi purgatorio, aquí empieza la historia mía con el purgatorio, ese purgatorio en vida, la ausencia de Dios y el no poder volver a rehacer, ¿no? La vida, porque la vida es una, nos da el Señor cada minuto, cada segundo, ¿no? Para que hagamos pues, el bien y para que nos llenemos las manos de obras, de hacer el bien a los hermanos, de ayudar a otros a ver la verdad, a muchas cosas, ¿no? Y entonces durante ese 1 año y medio yo estoy convencida que estoy excomulgada. Tenía una idea muy infantil de la iglesia porque yo había salido con 13 años, pero ya con 13 años, no. Entonces, de pequeñita era muy religiosa, rezaba el rosario por la noche, era muy espiritual, muy de Dios. Incluso cuando era pequeñita una vez vi a nuestro Señor en la cruz y que yo estaba debajo. No estaba en ninguna iglesia yo, ni estaba en un momento de estos espiritual porque estaba con un patinete en la calle. O sea, con un patinete en la calle, de repente me paré en seco y vi a nuestro Señor y yo estaba ahí debajo mirándole y veía que me amaba mucho y estaba en la cruz, que estaba ahí por mí, ¿no? Como está por cada uno de nosotros de manera individual. Entonces me impactó mucho, yo era muy creyente, muy espiritual, muy de Jesús, ¿no? Y yo quería mucho a Jesús, pero bueno, esto era muy pequeñita y luego ya, pues con 13 años ya no lo era. Me imagino que el demonio, a las almas que saben que van a hacer muchas obras, nos tiene especialmente atacados, intenta separarnos de Dios por todos los medios, ¿no? Entonces eso es lo que experimentamos muchos, ¿no? Conversos, como el demonio nos intentó apartar. Bueno, en el momento que siento esta iluminación de la conciencia, salgo de allí muy despistada, ¿no? He sentido a Dios, no existe, bueno, ahí con un lío, pero ya se había destapado algo que era ya imparable, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a Madrid, yo soy madrileña, y entonces pienso que, claro, mi familia son católicos, y me voy a una de mis hermanas. Y vamos en el coche y digo, oye, así como tímida, porque yo, poner en contexto, para que sepáis que mi hermana hizo bien, es normal. Yo llevaba toda la vida que mi madre decía, por favor, los domingos, cuando comíamos toda la familia, decía, por favor, no habléis de la iglesia, porque Belén se vuelve loca y se pone que no, es que yo era muy combativa, ¿no? Entonces decía, intentemos no discutir, ¿no? Y tener, pues, conversaciones calmaditas.
Entonces, bueno, yo seguía ahí, guau, ¿por qué tal la iglesia? No sé qué, bueno. Entonces, claro, fui a mi hermana, iba conduciendo, ahí íbamos en el coche y dije, oye, ¿tú conoces a un sacerdote? No sé qué. Y entonces, claro, se quedó así, claro, ya no sabía nada de lo que me había pasado. Y dijo, hombre, pues vete a Santa Gema, que era nuestra parroquia, vete a Santa Gema y busca ahí un cura, pero ¿para qué quieres ir ahí? Debió pensar que a lo mejor iba a ir, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces yo, en vez de tomarlo como, claro, llevo toda la vida metiéndome con la iglesia, como mi hermana, que va a misa los domingos, va a querer llevarme a un sacerdote, pues yo, claro, lo tomé por el mal. Esto es el demonio, es la acción del demonio para que no vuelvas y tirando de tu alma para que vuelvas ahí al pecado y a tenerte bajo esclava, ¿no? Igual que Dios nos quiere libres, el demonio nos quiere esclavos. Y es así. Y entonces, bueno, total, que yo lo tomé pues como que estaba excomulgada, que yo había dado la espalda a la iglesia y que ya no podría volver jamás. Y fue para mí el purgatorio en la tierra. Un sufrimiento tal que tenía una ansiedad horrible, pensaba que se había condenado mi alma, nadie me había hablado del infierno. Yo decir en contexto que como atea no creía en el infierno ni creía que todo esto era pues el purgatorio tampoco en nada, ¿no? O sea, que era pues una invención para meter miedo a la gente, no sé qué, bueno, todo el discurso que te venden hoy en día, ¿no? Entonces, y lo tenía muy interiorizado y lo rebatía y tal, ¿no? Entonces, bueno, total, que yo convencida de todo eso, para mí empezó mi purgatorio, pensando que yo ya me había condenado, que nunca iba a estar en el cielo porque había negado a Dios, entonces no podría, pues ya sabemos, ¿no? El Señor, si le niegas, pues él es muy respetuoso y no está, él te cuida y él está ahí intentando que estés con él, pero él te respeta también, ¿no? Una de las cosas que tenemos muy importante y que nos hace que al ser hijos de Dios es el disfrute de la libertad. Como Dios es libre, sus hijos tienen que ser libres también. Tenemos el libre albedrío, la libertad para seguir a Cristo o no. En la Biblia no vemos que vaya Jesús ahí obligando a la gente, ¿no? Él dice, coge tu cruz y sígueme, pero no dice, ahora mismo venes aquí, tiro de ti. No, nos deja libres, podemos seguirle o podemos darle la espalda. Entonces, durante ese tiempo, pues empecé a tener una ansiedad horrible, de tal forma que encontré una amiga que me dijo, le dije, ay, pues tengo mucha ansiedad y tal. No sabía nada de mi historia ni lo que me había pasado porque yo no me la conté, no la contaba a nadie, porque también pensaba que me había vuelto loca a la vez. Entonces, bueno, tenía ahí un barullo mental, ¿no? Entonces me dice, pues yo conozco una psicóloga muy buena y dije, dame el teléfono y yo voy a una psicóloga y lo que haga falta, porque yo pensando a ver si me he vuelto loca, claro. Entonces, bueno, pues total, que voy a la psicóloga y me encuentro lo primero de todo en la consulta una Virgen de Guadalupe de 2 metros. Contar que el 2012, si mal no recuerdo, es el año de la fe, si mal no recuerdo. Entonces, la Virgen de Guadalupe simboliza la fe, además, de hecho, ya sabéis que se convirtió ahí todo el mundo con ella. Entonces fue la gran evangelizadora en América. Y bueno, pues llego allí, la psicóloga, ¿qué te pasa? Pues mira, le empiezo a contar mi vida había sido un barullo total y un vaivén de todo, pero bueno, y entonces al final de todo lo que le cuento, que se lo escribí, una de las cosas fue, este verano en Roma me ha pasado tal y cual, bueno, decir que era católica, esta psicóloga, también de diosidencia, el señor ya no me soltaba. Y entonces le digo esto, y me dice, entonces baja el papel y me dice, es una conversión. Y yo le contesto, no, yo nunca he sido judía. Y me dijo, pero si eso, ¿de dónde lo has sacado? Yo no sabía lo que era una conversión, os podéis imaginar. Y entonces le digo tal, y se reía, ¿no? Y dice, no, pero tú eres católica. Ah, además, comentar que la psicóloga había ido a mi colegio, que era un colegio del Opus Dei. Entonces yo de pequeña había estado en un colegio del Opus. Y entonces me dice, pero si tú has ido a mi colegio, tú estás bautizada. Y digo, hombre, claro, yo bautizada como toda España, yo tengo 60 años, todo el mundo estaba bautizado. Raro es la persona que no le bautizaron. Y entonces digo, sí, bautizada. Entonces dijo una palabra que fue como si me abrieran las puertas de la iglesia de golpe, ¿no? Y dijo, pues tú eres tan hija de Dios como yo. Y me quedo así y pienso, a ver, madre de 4 hijos que ha hecho todo bien
que está en la iglesia y me está diciendo yo que soy una pecadora a los ojos de la iglesia, que tengo los mismos derechos que ella. Entonces, ¿y por qué no es? O sea, bueno, una cosa, un lío. Y entonces, claro, ya me abrió otra rendijita, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo seguía en mi purgatorio, porque yo estoy excomulgada y me dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has apostatado? Digo, yo no, ¿eso qué es? Digo, no, pero llevo en la iglesia, si fuera de la iglesia, 35 años metiéndome con la iglesia, con los curas, con todo, ¿no? Y bueno, haciendo mi vida de todo. O sea, entonces, bueno, y me dice, bueno, pero Jesús ya ha pagado por ti, no sé qué, tal. Y dice, pero ¿por qué no has hablado con un sacerdote? Digo, no, un sacerdote me va a echar. O sea, tenía una imagen de los curas, la que tiene mucha gente, que son una especie de gente con un látigo, ¿no? Y entonces me dice, ¿pero quieres hablar con un sacerdote? Digo, por supuesto. Y entonces me da un email, es que esto os lo estoy contando porque esto es mi purgatorio y luego os paso al purgatorio. Entonces me dice, bueno, me da un email del sacerdote y tal, al cual escribo un email, ¿no? Esto fue en 2012. Entonces, bueno, le escribo un email contándole ahí, bueno, me salió del corazón, que yo quería volver, que yo era una oveja perdida, tal. O sea, yo creo que fue ese email inspirado por el Espíritu Santo, estoy convencida, y era muy bonito. Entonces yo esperaba la respuesta, pero la respuesta no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegó. Entonces, claro, el demonio hace lo que sea para que tú no vuelvas a la iglesia. Entonces, yo un sufrimiento horrible, porque esto reforzaba la idea de que yo no podía volver a la iglesia. En vez de pensar que ha pasado algo, no ha llegado el correo, yo todo era muy negativo y que no podía volver y que tal. Y era un sufrimiento inmenso. Eso es el purgatorio. El purgatorio es querer estar con Dios porque lo has visto y no puedes acceder al cielo. Todavía tienes que purificar. Esa es mi idea. No sé si estoy en lo cierto o no. Pero bueno, sí. Entonces, yo, bueno, un sufrimiento tremendo, horrible. Yo quería estar en la iglesia y era como que no podía, como que no se me dejaba entrar. Era, por supuesto, hermanos, algo erróneo, ¿eh? Ojo, que esto no funciona así, pero bueno, no había tenido estaba ahí el demonio haciendo de las suyas. Nunca contestó, acabé la terapia, estaba claro que no estaba loca, lo que me estaba pasando era una conversión. Pero yo, en mis adentros, bueno, la psicóloga desesperada, que es amiga mía, Paloma, decía, pero no te ha contestado. Y yo, no, pero te doy otro teléfono. No, es que no puedo volver. Y yo cabezona también, yo muy cabezota. Y entonces, claro, yo convencía que no podía volver, pues ahí sufriendo, ¿no? Como horrible. Y bueno, pues total, que ahí empieza ya el Señor, ¿no? Me hizo, o sea, yo pasé ese tiempo, que fue muy largo. Y en eso nos cambiamos de casa y ahí empezó ya mi vuelta a la iglesia, ¿no? A la iglesia, a la Santa Madre Iglesia. Aparte de deciros, hermanos, que el sentimiento de orfandad, eso es un purgatorio tremendo. El sentimiento de orfandad de haber salido de la Santa Madre Iglesia. Es que la palabra Madre Iglesia no es tontería. Es una madre que te da una casa, que es la parroquia, unos hermanos, que es una familia. Es una auténtica familia, es lo que ha dejado Jesús, es a la Virgen, que es tu mamá. Ha dejado la iglesia donde estamos ahí todos, que es tu familia en Cristo. Y nos ha dejado todo para tener una felicidad inmensa. Cuando estás fuera de la Santa Madre Iglesia, de sus brazos, sufres muchísimo, muchísimo. Y mucho más cuando quieres volver y sientes que no puedes. Porque obviamente puedes con pasar una iglesia. Es curioso porque la salida de la iglesia es una puerta que nos pone el demonio enorme, donde salimos con mucha facilidad, pero la puerta de entrada nos la hace muy pequeñita. Entonces, esa entrada es el purgatorio en vida. Entonces, bueno, pues porque si piensas que no puedes pasar por ahí, pues imaginaros, ¿no? Bueno, pues decirlo para hacer corte o que corto, estoy haciendo un poco largo, pero bueno, espero que me perdonéis. La iglesia, nos cambiamos de casa y a la vuelta de casa yo me acordé que había una parroquia, que esto era cerca de casa de mis padres. Entonces pasó que se murió un familiar de mis hijas y entonces dijo mi hija, la mediana, vamos a rezar y tal.
y dije, pues a la vuelta de casa, estábamos todavía con la mudanza, hay una iglesia, fuimos allí a rezar y fue la primera vez que yo entré a rezar a una iglesia. Entonces ya me había aprendido, ya me acordé del Padre Nuestro de cuando era pequeña, que luego lo habían cambiado y no conseguía aprenderme. Entonces, bueno, estuvimos rezando y tal, y yo ya fue la primera vez que entré ahí. Luego, esta hija mía empezó a hacer la comunión y tenía una catequista. Entonces, estaba claro que el Señor no me iba a soltar. Entonces, bueno, pues un día me la encuentro en la calle, yo seguía ahí con mi idea de que no podía volver a la iglesia, y me dijo, ay, tengo que hablar contigo, eres la madre de Gabriela. Y dije, sí, sí. Y yo enseguida empecé a soltarle mi matraca de, no, es que he sido atea, es que me he casado no sé cuántas veces, es que tal, ahí contándole todo el rollo, que a la mujer le daba igual. Y me dijo, no, no, perdona, pero ¿qué más da lo que hayas hecho? Te esperamos el domingo en la parroquia. Bueno, ahí acabó mi purgatorio, más o menos. Voy el domingo a misa, bueno, yo como si me hubieran abierto el paraíso, vamos. Entonces me voy el domingo a la parroquia y nada, allí. Entonces yo seguía con un poco con mi purgatorio porque no había recibido los sacramentos desde pequeña. Entonces, claro, sabía perfectamente que no podía ir a comulgar en pecado. Yo tenía muy claro todo, había tenido una iluminación de la conciencia y los mandamientos los tenía 100% clarísimos, o sea, increíble. Y entonces, bueno, total, que ya llega un día que yo quería confesar, pero decía, bueno, pues ahora cuando confiese, yo seguía ahí con mi rollo. Me van a echar de la parroquia, no me van a dejar estar aquí. Imaginaros qué locura, es todo lo contrario. Y bueno, pues ya un día estoy arreglándome para bajar a misa y oigo al Señor desde dentro decirme, yo estaba pensando, bueno, pues a ver si voy a confesarme algún día, a ver si encuentro un sacerdote joven que nunca encontraba. Y entonces oigo al Señor que en una especie de locución me dice, Belén, ¿a qué estás esperando? Siempre hay una excusa. Hoy es el día. Hoy es el día. Entonces agarro a mis hijas así de repente, yo creo que no me acabé ni de pintar. Nos bajamos a la parroquia, las dejo en un banco, entro en un confesionario sin saber dónde entraba y me encuentro un sacerdote muy joven. Entonces digo, uy, qué casualidad, ¿no? Y qué diosidencia. Y entonces me agarro así al bolso y digo, hola, soy Belén Perales. He hecho de todo menos robar y matar, creo. Porque seguro que he matado a mucha gente con mi lengua. Entonces, por las críticas y el cotilleo, ¿no? Y entonces él me dice de repente, gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Y le dije, no te has enterado de nada. Te estoy diciendo que tal. Dice, no, la que no te has enterado eres tú, que aquí está el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo, lo conocéis todos, me imagino, y ahora mismo Dios te está abrazando porque un hijo ha vuelto a casa. Y ahí es cuando se me abrió el cielo, acabó mi purgatorio. Entonces, bueno, pues llegué allí a la iglesia, me lo confesé llorando, el sacerdote estaba encantado contándome, y cuando acabo de confesar me dice que si puedo rezar por él, que si le puedo hacer un favor. Y ya digo, uy, esto ya, porque yo no sabía lo de los seminarios, yo pensando, ¿y este sacerdote sabrá de qué va esto? Porque yo estaba todo el rato como en sospecha, era el demonio ahí todo el día, ¿no? Y entonces digo, sí, claro, dime qué favor. Y dice, ¿puedes rezar por mí? Es que me han ordenado ayer. Y yo automáticamente pensé, este no tiene ni idea, me ha dado la absolución y mañana cuando se lo diga a su jefe, pues yo no sabía la palabra párroco ni nada, le van a decir que qué ha hecho, le van a regañar. Y bueno, el caso es que yo ese día ya comulgué, tampoco tenía ahí un poco de lío y tal, pero bueno, ya fue mi incorporación a la iglesia. Cuando me incorporo a la iglesia, claro, vuelvo con una alegría y un fuego inmenso. Además, yo pues siempre estoy haciendo bromas y tengo mucha alegría y tal, y le pido al Señor que a mí no me quite, porque yo veía a la gente muy triste y muy seria. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser la misma de siempre, con mi alegría, mis bromas, mis cosas, en la iglesia y dándote gloria, pero no me quites esto, porque entonces me voy a aburrir mucho y yo quiero seguir siendo yo, ¿no? Belén y tal. Y lo ha cumplido hasta el día de hoy. Entonces, bueno, empecé, claro, cuando vuelve un converso es como la revolución de una parroquia, porque de repente, pues, estás ahí todo el rato rezando, vas por ahí como, estoy salvada, y yo pensaba, pero vosotros no os habéis enterado, los que estaban tristes, ¿no? Que os habéis salvado, estáis muy tristes. Y ya me decían, pero tía, si llevas 1 minuto y medio de católica, tranquilízate. Entonces estaba todo el día por allí como, ¡wow! Cielo.
Me imagino que eso es cuando acaba el purgatorio, cuando llegas al cielo debe ser como chupi, lo he conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Automáticamente, a ver, empecé a rezar por las almas del purgatorio. Hubo dos cosas, bueno, a ver, es que ha habido muchas cosas. Voy a ir contando un poco todo, os voy a aburrir mucho, pero bueno, yo qué sé. Yo si lo cuento lo tengo que contar. Bueno, hubo varias cosas. Una, que una de mis santas es Santa Gema, que me salvó de niña cuando era pequeñita, ¿no? Entonces me puso mi abuela una, ¿cómo se llama? Una reliquia debajo de mi cunita para que me cuidara y yo me salvé. Entonces, cuando me convierto y estoy en la mudanza esta que me lleva a la zona de mi parroquia primera, están haciendo la mudanza los señores y cae la misma reliquia debajo de mi cama. Yo no puse esa reliquia jamás en mi vida ahí debajo. O sea, mi abuela ya había muerto. Y yo me quedé así un poco impactada porque, o sea, ¿cómo voy a poner yo una reliquia ahí si yo era atea? O sea, es que no. Entonces aparece ahí, bueno, ahora os digo por qué pensé que fue mi abuela, porque esto tiene un hilo conductor. Cuando vuelvo a la iglesia, un día estoy trabajando en actitud de trabajo normal y siento como viene mi abuela a despedirse de mí. Mi abuela Carmen, que era mi madrina y era la que puso la reliquia. Entonces siento con una claridad inmensa, yo no la vi, pero la sentí, que ella había como cumplido su misión de devolverme a la iglesia. Entonces me quedé así un poco impactada y enseguida llamé a mi sacerdote primero y le dije, ay, Dios mío, tal. Dijo, no pasa nada, es súper bonito. Pero a mí me dio un poco de cosa, digo, a ver si yo siempre pienso, pues a ver si me estoy volviendo loca, a ver si me estoy... Bueno, me gusta todo consultarlo para ver si es algo de Dios o una invención o algo, ¿no? Y entonces me dijo, no, no, es que seguramente como es tu madrina, se ha ido a despedir de ti, ha cumplido su misión, que es la devolución tuya a la iglesia. Y yo dije, ay, qué bonito y tal. Entonces puse en la puerta de casa ya a partir de entonces un benditero con agua bendita, porque yo la sentía ahí como en la entrada de casa, como que se iba ahí, pero yo no estaba ahí, bueno, estaba en el despacho y veía la entrada. Bueno, entonces a partir de ahí empecé también, porque como mi santa era Santa Gema, pues empecé a leer un poco y una de las cosas que leí fue que ella rezaba todos los días a las 4 de la tarde una cosa que se llama el Cien Requiem. Entonces, que es, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Los que estáis en este canal. Entonces empecé a rezar aquello y me parecía impactante. Entonces qué pena que no lo tengo aquí porque lo tengo en la habitación y tal. Entonces me compré un rosario para rezar por las almas del purgatorio, que cada cuenta tiene un colorcito distinto y es de una piedrecita distinta. Entonces yo, que soy muy así, muy entusiasmada, lo que hacía cuando rezaba el Cien Requiem, iba pasando cada cuenta, me imaginaba en cada cuenta una persona como nos hace Dios, con un alma distinta, con una forma distinta, que no somos todos iguales, cada uno tiene sus características, sus dones y sus cosas, ¿no? Entonces me imaginaba eso y cómo había pues las almas pues llegando al cielo. Eso fue una de las cosas. Luego, más adelante, a los pocos años, ahora cuento otra cosa, empecé a poner misas a las almas del purgatorio y llevo, si mal no recuerdo, 300 y pico misas. Entonces empecé a poner porque pensé, madre mía, yo podría haber estado ahí, bueno, que seguramente estaré ahí, obviamente, ahora os explico por qué, porque una cosa es que el pecado es perdonado, pero todo el mal que hemos hecho, eso hay que purgarlo, ¿no? En vida o luego más adelante, en vida, pues podemos hacer sacrificios, ayuno, pues rezar, todo lo que hacemos, ¿no? O luego en el purgatorio, que igualmente en el purgatorio yo creo que todos lo vamos a pedir. No va a ser algo impuesto, sino que lo vamos a pedir como un tiempo de ponernos guapos, el revestirnos, de limpiarnos de todo para poder entrar limpios al cielo, ¿no? Pero bueno, entonces yo estaba con eso y ayudando a muchas almas a llegar al cielo. Entonces iba y pues encargaba 10 misas, encargaba de todo y sigo haciéndolo. Entonces yo seguía rezando mi Cien Requiem, luego otra oración de San Nicolás de Tolentino, creo que es José Manuel. Sí, sí que es el patrón de la... Exacto. Entonces, bueno, aquí empieza todo, ¿no? Entonces, luego otro día me acuerdo que de repente me levanto a las 6 de la mañana
Esto lo vais a creer o no, pero estaba por ahí. Lo que pasa es que luego pues han cambiado las aplicaciones desde ese momento, porque esto fue creo que en 2016 o por ahí. Las aplicaciones móvil, yo, bueno, llevo muchos años haciendo cosas por internet, pero yo nunca había hecho una aplicación móvil. Entonces me levanto de repente a las 6 de la mañana con algo que no era yo, como que tenía que hacer una aplicación móvil para rezar por las almas del purgatorio. Esto se me había olvidado, lo estoy contando aquí y me había olvidado ya. Entonces, nada, me levanto y os prometo, yo no he hecho una aplicación móvil en mi vida, no tengo ni idea, pero en 3 horas estaba hecha la aplicación móvil, que era muy sencillita, pero con las oraciones típicas para rezar por las almas del purgatorio y con una historia y con la parte del catecismo creo que puse, es que ya no me acuerdo porque hace muchos años, hace 9 años, con la parte del catecismo donde viene, porque es un dogma de fe, todo lo que es el purgatorio. Entonces, bueno, pues ahí la dejé y tal, y la empecé a compartir a la gente. Se quedó todo el mundo como que has hecho una aplicación móvil, como sabes, yo no tenía ni idea, pero lo hice. Entonces, ahora si tuviera que hacer, no tengo ni idea. Bueno, hice eso, luego hubo un cambio, creo que de aplicaciones en no sé qué año, ya a los 4 años creo que fue, y no sé si funcionaba, es que no me acuerdo. Bueno, ya creo que dejó de funcionar porque había que adaptarla y tal, pero ya era cuando tenía el canal y ya vi que eso había cumplido su función y ya está. Entonces, bueno, eso fue otra cosa muy fuerte. Pero aquí viene lo más fuerte de todo y que nunca he contado. Algo que sabe mi familia y fue comprobado, pero no tal. Bueno, perdón, vamos a volver a mi infancia, perdonadme. Mi padrino murió cuando yo tenía 2 años y medio. Era para mí lo máximo en el mundo, ¿no? Le quería muchísimo, era súper cariñoso, era mi abuelo materno, mi abuelo Cándido, y le quería muchísimo, era, bueno, para mí, vamos, el abuelo ideal. Entonces murió con 61 años, ¿no? Y murió de cáncer. Y de repente, cuando yo era pequeñita, pues claro, estaba muy unida a él, muere, y yo ya estaba muerto, pero imaginaros, 2 años y medio, ¿no? Tengo una claridad total que estaba yo en una ventana y lo vi clarísimamente. Lo vi ahí, como despidiéndose de mí y tal, y me fui a mi abuela. Tenía 2 años y medio, o sea, entonces me fui a mi abuela que estaba llorando y le empecé, además lo contaba siempre mi abuela, que era increíble eso. Le empecé a hablar del cielo, que no me preocupara, que el abuelo se iba ya para el cielo, que tal, y le empecé, una niña de 2 años y medio, es imposible que tenga un discurso así de consuelo hacia una abuela, hablándole de todo esto, porque ella lo contaba siempre, que era que la había dejado muy impactada y como, pero es que yo había visto a mi abuelo y fui pues a darle como el mensaje. Yo creo que estaba ahí como en el purgatorio y como diciéndole que, no, yo es que no sé lo que dije porque era muy pequeña, pero sí que tengo la idea, o sea, esa de ir a hablarle y de ver a mi abuelo y de ir a hablarle. Entonces le digo pues que no se preocupe, que va al cielo, que tal, que yo súper contenta, además, es que le quería un montón y tal. Bueno, pues ahí eso fue una cosa. Y ahora me paso a los 50 y... ¿El año de la misericordia cuál fue, José Manuel? 2000... El año... No, perdón. ¿El año de la fe o de la misericordia? De la misericordia. ¿2016 puede ser? Creo que sí. Creo. Bueno, no, yo es que las fechas a veces, ya como tengo 60 años, ya se me van mucho las fechas. Son ya muchos años. Bueno, el año de la misericordia, que fue muy bonito, sabéis que podíais hacer indulgencia plenaria, bueno, eso se puede hacer siempre, pero bueno. Entonces estaban con eso, con este tema, creo que fue 2016, 2017, o 2018, vete tú a saber. Bueno, entonces de repente estoy un día en mi casa, pues durmiendo, y a las 3 de la mañana me despierto y veo a mi tía, que no era tía, ahora os lo explico, a mi tía Encarnita enfrente, que estaba, vamos, yo no tenía constancia de que hubiera muerto ni nada. Me la veo allí enfrente y me dice que rece por ella. Y yo siento, se ha muerto, pero ¿cómo se va a morir la tía Encarnita? Entonces siento que viene a pedirme que la ayude a ir al cielo. Y yo me quedo así y bueno, total, tengo una certeza, me pongo a rezar. Obviamente, todo esto dura un ratito y tal, y yo digo, no te preocupes, yo rezo por ti. ¿Cómo no? Y entonces, claro, mi tía Encarnita, que no era tía carnal de sangre,
a ver, era una amiga de mi madre más joven que ella, que se habían criado juntas y tal, pero no la veíamos casi nunca. Pues bueno, además tenía muchos problemas, bueno, lo puedo contar porque no tiene descendientes ni nada, era soltera, tenía muchos problemas de alcoholismo, lo sufrió mucho en esta vida, porque su padre había sido alcohólico, entonces ella luego ya bebía también, y su madre era muy, muy religiosa, mucho, muy religiosa. Entonces siempre estaba ahí rezando por nosotros, era una persona muy de fe, muy de la iglesia y tal. Pero ella, nada, cero. Era pues la típica bala perdida, pues tenía dinero, novios para arriba, para abajo, o sea, la persona muy alejada, bebía mucho, se notaba que era una persona que cuando éramos pequeñas, mis hermanas y yo la admirábamos mucho porque era muy moderna, muy tal, todo lo contrario a lo que era en ese momento España. Pero luego ya cuando era mayor la veía sufrir muchísimo, porque claro, estaba ahí pues sola, tal, bueno. Entonces, el caso es que yo veo a mi tía Encarnita, entonces pienso, le voy a decir a mi madre, pero luego lo pensé y digo, ojo, ¿cómo le voy a decir a mi madre que mi madre estaba enferma ya de Parkinson? Digo, le voy a dar un disgusto, a lo mejor, yo sabía que se había muerto, digo, va a llamar, digo, mejor si no se ha enterado, me callo, mejor, ¿no? Y hago esa obra de misericordia para que mi madre no sufra. Entonces ahí queda la cosa. Me voy a la Catedral de la Almudena, le hago la indulgencia plenaria a mi tía Encarnita, tranquilamente, y se acabó la historia. Entonces llega el mes de mayo y mi sobrina pequeña va a hacer la comunión. Entonces vamos a la iglesia, a la comunión, ¿no? Y tal. Y entonces estamos en la iglesia y yo estaba en un banco distinto al de mi madre. Pero me llama mi madre y me dice, vente aquí porque hay en el banco de la familia sobra sitio, vente aquí y tal. Como sabían que yo estaba ahí a tope en la iglesia, pues ponte aquí delante y tal. Bueno, entonces me siento ahí con mis padres, mi madre y tal. Y una de mis hermanas, no sé qué. Bueno, estoy ahí sentada con mi madre al lado y mi madre me dice, oye Belén, dice, ¿no ves ahí esa de ese banco? Que es la íntima amiga de Encarnita, dice, pero me extraña porque son cubanos que viven en Estados Unidos, o viven en España, perdón, y los hijos en Estados Unidos. Y era su mejor amiga. Lleva toda la vida en España, eran españoles, pero de estos que estuvieron en Cuba, bueno, y con la revolución esta, pues salieron, llevan toda la vida fuera hace 60 años. Entonces me dice, pero qué raro porque la hija no puede ser, ¿qué puede hacer aquí? Porque estaba en el banco de las familias también. Pero dice, sí, es imposible, si sus hijos viven en Miami, o sea que no va a estar aquí, o sea, ¿qué hace en España? Y mi madre seguía, pues es Amparito, no sé qué fuerte. Dice, ay, ahora, dice mi madre, es que hace mucho que no hablo con Encarnita. Y digo, mamá, digo, mira, no te lo quería contar. Entonces se lo conté. Digo, mira, Encarnita ha venido a despedirse de mí a las 3 de la mañana un día, me ha pedido oración, no te preocupes, mi madre empezó a llorar. Mamá, no te preocupes, mi pareja, pero ¿cómo? Y digo, pues mamá, no te preocupes, pero yo ya le he dicho la indulgencia plenaria y no hay problema. Y mi madre, pero, ay, es que no la llamo hace un montón. Claro, porque mi madre, como estaba siempre bebida, la otra, pues tampoco podía hablar con ella todo el rato, porque es que no, era un horror. Entonces, bueno, total, que yo, mamá, no te preocupes, mi madre llorando ahí. Y bueno, total, acaba la misa, entonces mi madre va, claro, a Amparito a hablar con ella. Entonces vamos ahí las dos. ¿Pero qué haces aquí? Bueno, daba la casualidad, que esto es increíble, que los dos ahijados que tenía Encarnita eran mi hermana Cristina y la hija de esta señora, que esto lo supimos ahí. Entonces, fijaros lo enrevesado. Esa señora, los hijos, para que aprendieran más el español, se habían venido un año a España y estaban en el mismo colegio que mi hermana y las dos, o sea, las dos que eran sus ahijadas, sus hijas en la misma clase. Y mis hermanas no lo sabía porque no conocía a esta chica. O sea, estaban ahí las dos. O sea, todo, una cosa muy, muy increíble. Y entonces, claro, le dice de repente a Amparito, dice, no, es que mis hijos están aquí y mi hija ha venido, tal. Bueno, él cuenta, dice, y le dice a mi madre así, tú sabes que Encarnita ha muerto. Y mi madre se queda, dice, empieza a llorar y dice, es que mi hija la ha visto. Y claro, digo yo aquí ya la rarita de la familia, claro. Entonces, dice mi hija, ay, dice, es que Belén la vio, pero mi madre hasta que no le dijo eso, claro, decía, bueno, a ver si
claro, ahí yo me quedo también muy o sea, fue como, porque yo sabía que lo que había visto era verdad, o sea, eso está claro, porque no es una invención, yo no estoy loca, yo no me levanto a las 3 de la mañana viendo gente, ¿no? Y además, de hecho, le pedí al Señor que yo nunca vea nada, porque yo le dije, mira, es que fue curioso, esto no me acordaba. Cuando yo empecé a rezar por las almas del purgatorio, le dije al Señor, mira, yo rezo por todas las almas, pero a mí que no se me empiece a presentar gente aquí, porque no hay necesidad, yo creo en esto y no hace falta ver nada, o sea que no hace falta ver. Y entonces, entonces el Señor lo respeta, ¿no? Pero yo siento cosas. Entonces, bueno, total, que se demuestra ahí, delante de mi familia, que yo no hice nada por demostrarlo, que aquello era verdad, lo cual a mí me dejó tranquila. Quiero decir que yo estaba tranquila, pero bueno, que me dio la certeza que lo que había visto no era una invención ni una locura. Y eso es importante también, porque, claro, el demonio, ¿qué va a hacer? Pues, oye, te has vuelto loca, te va a estar ahí todo el día, porque lo hace. Pues a ver si estás loca, a ver si no sé qué, tal. Pero bueno, eso fue la certeza. Pero es que aquí viene lo más curioso. Pasa el tiempo, no sé qué tal, estoy trabajando un día con la televisión al lado, yo trabajando, o sea, no estaba en una parroquia, no estaba en nada. Y estoy ahí trabajando tan pichis y de repente veo que viene mi tía Encarnita y supe que era ella porque yo la estaba viendo, pero no viendo, es que es una cosa muy rara, es los ojos del alma, ¿no? Y entonces la vi, me miró así y yo noté que era ella porque tenía una nariz muy característica, que era así con un bultito, bueno, era muy guapa, era espectacularmente guapa y una nariz muy especial, que no he visto otra así, ella y su madre la tenían igual, y entonces me miró así como dando las gracias. Bueno, me miró así, no dando las gracias, automáticamente llamo a mi director espiritual y le digo, oye, mira, a ver si me estoy volviendo loca. Digo, es que mira, ha pasado esto tal, y me dijo, tranquila, que ha venido a darte las gracias porque ya va para el cielo. Entonces, bueno, pues yo, claro, con mucho más ganas, empiezo a rezar por las almas del purgatorio, ¿no? Y sigo poniendo misas, de todo. Y bueno, pues así sigo, ¿no? Muchos años y luego empieza el canal, el Rosario de las 11, que al principio, perdón, no se llamaba el Rosario de las 11, era mi usuario de YouTube donde empezamos a rezar unas amigas. Entonces, bueno, a todo esto yo estaba, venga a enseñar, rezar el 100 Requiem a un montón de gente. Me iba a la parroquia, rezábamos 3 amigas, estaba siempre hablando, hay que rezar por las almas del purgatorio y tal. Incluso había un sacerdote muy amigo mío, el padre Julián, que decía, hija Belén, cuando vayas al cielo, digo, yo voy a ir al purgatorio. Dice, hombre, claro, dice, tienes ahí un montón de amigos, irás allí a verles y dices que me lo estoy imaginando. Dice, llegarás allí a saludarles a todos por los que estás rezando y te dirán, venga, pero vete ya para con Jesús, no sé qué. Y es verdad, porque yo siento que son mis amigos, ¿no? Y me han pasado muchas cosas. Entonces, bueno, pues cuando empieza el rosario es curioso porque fue de casualidad. Entonces yo rezaba todos los días la coronilla precisamente para esto. Y justamente se estaba muriendo la suegra de mi hermana Cristina. Entonces dije, bueno, pasó ahí y me pidió oración. Entonces yo descubrí que por YouTube se podía hacer directos. Entonces hice un directo, avisé a mis amigas, digo, oye, podíamos rezar la coronilla, no sé qué. Entonces rezamos la coronilla, había gente que no sabía la coronilla y tal. Bueno, pues rezamos 5 o 6 amigas. La primera coronilla no fue un rosario, luego fue un rosario, pero esto, y otro día el 100 Requiem, fue de las primeras oraciones que metí en el canal. Entonces rezamos la coronilla precisamente para llevar almas del purgatorio, yo la rezaba para eso y tal. Entonces, bueno, pues así empezó. O sea, quiero decir que yo siempre he estado muy dedicada. Hubo un momento que hice el voto heroico, que se llama, que es que le dije al Señor que todas mis acciones en esta vida, yo luego supe que se llama así, el voto heroico, yo lo hice de otra manera, pero bueno, porque yo nunca hago, o sea, bueno, a veces sí, pero siempre a Jesús le trato con mucha intimidad, como que es mi amigo y hablo con él tal cual. O sea, no empiezo ahí a recitar una cosa que no sienta, sino que le digo, oye, mira, ¿te parece que haga esto? O sea, tengo esa confianza con Jesús como, mira, yo lo que vamos a hacer tú y yo es, yo todo lo que haga en mi vida o todos los apostolados, pues tú utilízalo como quieras para las almas del purgatorio y ya está. Y quedamos en eso, ¿no? Entonces,
Eso, entonces se lo comenté a un amigo de la parroquia y me dijo, ay, pero tú entonces has hecho el voto heroico. Y digo, ¿y eso qué es? Dice, madre mía, no sé qué. Y entonces ya me mandó la fórmula. Entonces ya, pues he hecho el voto heroico. Digo, pero ¿qué más da? Yo confío en Dios. O sea, yo me voy a dedicar a salvar almas, no sin otra historia. Entonces, bueno, pues nada, decir eso. Yo siempre tengo un benditero en casa con agua bendita para, si necesitan ellas el agua, pues que la tengan ahí. Y es verdad que se consume a una velocidad que no es la velocidad que se consume el agua, pero bueno. Y ahora también os tengo que contar otra cosa. Es que no lo he preparado esto, es que no paro de acordarme de cosas. Nunca estoy o sea, yo no vivo de lo extraordinario, yo vivo de la certeza de que Jesús nos ha salvado y que, o sea, no necesito nada extraordinario ni que me pasen cosas. O sea, yo vivo de la decisión de seguir a Cristo y de la certeza que todo lo que nos ha dicho es verdad. O sea, no necesito cosas raras, ¿no? Y tal. Como mucha gente que busca la experiencia, el tal, ¿no? O sea, de hecho llevo pues 7 años sin hacer, o sea, que no necesito yo, la Virgen está en mi casa, o sea, mucha gente necesita mucha experiencia de peregrinaciones y tal, no es mi caso. Aunque yo vaya también, si necesito alguna vez, pues estar retirado, pero vamos. Entonces, ¿por dónde íbamos? Bueno, hago el voto heroico y tal, y entonces, claro, al principio en el canal, pues yo siempre rezo por las almas del purgatorio. Una cosa que me pasó muy curiosa, y tenía su sentido porque, claro, empecé a leer a María Sima y todo esto, eso creo que fue luego, es que estaba en la consagración un día, tranquilamente en misa, y noto cómo se me acercan. A ver, estos eran unos amigos nuestros también de la infancia. Esta chica había sufrido mucho porque la habían engañado de cuando tenía 16 años, un hombre casado, amigo de un tío mío, que era un poco todo sinvergüenza, por no decir mucho, y le había hecho una niña, era una chica muy jovencita, y entonces había estado toda la vida con él, ella totalmente humillada, en fin. Entonces su hija, su única hija, se suicidó. Entonces fue pues un drama, ¿no? Esto fue cuando yo era atea, he de decir. Entonces fuimos al funeral y tal, hombre, para acompañarla. Ella acabó muriendo de cáncer, imaginaros un drama muy grande, no tenían familia, o sea, esa familia ahí se extinguió. Una cosa atroz, ¿no? Y tal. Y entonces estoy un día en misa y de repente siento como vienen María y Arantxa, se llamaban así, y me dicen que pida por ellas porque en ese momento se van al cielo. Y yo, claro, me pongo a rezar en la consagración y le pido a Jesús, por favor, te lo suplico, llévalas al cielo, ya han sufrido estas dos pobres en esta vida un purgatorio o peor. Y yo siento que se van al cielo. Entonces, o sea, digo, no, estoy loca, soy una persona cuerda que trabaja, que tengo una vida normal y muy dedicada al Señor, ¿no? Es a lo que yo estoy consagrada a Dios, deciros que no, cuando volví a la iglesia, pues me he consagrado a Él, no tengo marido ni nada. Soy una especie de alma consagrada en el mundo, ¿no? En YouTube y en la parroquia y en donde caiga. Y bueno, pues eso es un poco tal. Y luego hice con una tinajita de barro, ahí con unos palitos para motivarme a hacer sacrificios y oración, pues fue en cada palito pongo un nombre, pues almas del purgatorio, por la paz en el mundo, por lo que sea, y empecé a meter pues almas de gente que ha muerto, pues tal, y bueno, hacerles misas, bueno, misas ya os digo que llevaré 300 y pico, 400 y tal. Bueno, entonces esto he seguido por ahí, haciendo ofrecimientos y tal. ¿Y qué más cosas que os iba a contar? Ah, bueno, entonces a todo esto muere mi padre, ¿no? Entonces, a mi padre, claro, le hago las misas, ¿cómo se llaman? Las misas ¿Gregorianas? ¿Cómo? ¿Gregorianas? Gregorianas, eso, de San Gregorio, de gregorianas, para que vaya al cielo, pero es que pasa algo muy curioso. Bueno, y en el momento que muere, muere con un rosario en la mano que rezaba por mí, para que yo evangelizara. Por tanto, mi papi es el youtuber en el cielo. Entonces, el canal, de hecho, de 23.000 seguidores, el día que muere mi padre, que fue el 8 de enero, el 1 de agosto hacíamos 100.000. Era un crecimiento que aquello no era normal. Entonces, y el 31 de diciembre, 250.000.
o 200.000, perdón. O sea, eso no es normal. En un año, 200.000 seguidores rezando el rosario sin hacer directos ni nada, ni... Entonces, bueno, pues total, que llega un día que estoy en el despacho trabajando, estaba en el salón, no me acuerdo, no, en el salón, estaba trabajando y tal, ahí normal, y de repente empiezo a oler la colonia de mi padre. Entonces yo pienso, uy, qué colonia se han echado mis hijas más rara, que huele como a la de mi padre. Y y entonces digo, ay, bueno, no estaban mis hijas, empiezo a buscar el olor ese de dónde sale y porque se echan a veces mucha colonia. Entonces digo, joder, que no hay necesidad de tanta colonia, échate un poquito. Entonces empiezo a buscar por allí, en la habitación de mis hijas no había ningún olor, empiezo a seguir el rastro del olor aquel, porque era la colonia de mi padre tal cual, la Davidoff, era la que usaba, y yo venga a buscar ahí la colonia, no sé qué, y ya cuando me paro, ya encuentro el sitio donde olía, y es que estaba saliendo el olor del benditero. Donde estaba el benditero estaba el olor de mi padre. Wow. Entonces miro y se había quedado sin agua bendita. Entonces yo empiezo a echar agua bendita y digo, ay, papá, que no hay agua bendita. Y nada, pues esto fue una cosa impactante. Y luego otro día esto fue muy curioso, que fue el día que sentí que mi padre subía al cielo, que fue en una misa donde yo estaba grabando la misa, o sea, no estaba muy concentrada, yo estaba más concentrada en grabar aquello bien porque estaban el altar de mi parroquia, porque la parroquia estaba sin construir y están de hecho en ello. Y entonces estaban bendiciendo el altar. Entonces me dijo el padre Borja, ay, pues podemos grabar la misa, no sé qué. Yo sí, entonces me llevé la cámara y estuvimos grabando. Entonces... Y nada, estuvimos ahí estaba grabando y yo noté con una claridad inmensa que mi padre en ese momento iba al cielo. Y se lo dije al padre Borja, digo, hoy mi padre ha subido al cielo. Ya está, sin más historias ni nada, porque no hay que vivir de lo extraordinario. Y nada, pero es que ahora, fíjate qué fuerte, José Manuel, que tú y yo hemos estado varias veces, ¿verdad? Quedando para hacer este directo. Y siempre han pasado cosas y yo he sabido por qué. Gloria a Dios, porque ahora si llego a hacer este testimonio, esta conversación que no te estoy dejando hablar y venga a hablar yo, pero bueno, si llegamos a hacerlo hace una semana o dos, no habría sido este testimonio. Habría quedado sin la mejor historia de todas. Entonces yo creo que esto debe haber sido el Señor y que ha dicho, espérate, porque ha pasado de todo. Incluso ayer íbamos a grabar y también, o sea, han pasado cosas y es que tenía que ser hoy. A ver, este domingo no, el anterior, estoy yo en misa abanicándome con este abanico concretamente porque hace mucho calor y estoy allí en misa y pensando, ¿qué calor hace? Nada más recién empezada la misa y noto, o sea, quiero decir que no estaba yo ahí muy iluminada porque esto nos pasa a todos, sin escándalos, no os escandalicéis. A veces yo no sé si os pasa a vosotros, estás concentrado, pero de repente te acuerdas de la comida que tienes que comprar y sobre todo las madres, ¿no? Porque siempre tenemos en la cabeza todo lo de los hijos, lo del trabajo, lo de no sé qué, pues a veces se te va un poco el santo al cielo. Entonces... Estaba yo ahí con lo del calor y tal, digo, ay, qué calor, no sé qué. Estaba empezando la misa y noto con una claridad brutal, bueno, contar que mi madre murió hace 1 año y medio y le llevamos un sacerdote para que le diera la indulgencia plenaria y la confesión general, bueno, tal. Y entonces murió a las horas y fue al cielo. Entonces noto de repente cómo vienen mi padre y mi madre, se me ponen cada uno a un lado. Lo noto, o sea, porque no hace falta ver. Tú cuando está alguien que quieres cerca, tú lo sabes, lo notas, eso, ¿no? El cariño, todo. Entonces noto que vienen mi padre y mi madre y me dicen que gracias por haberles llevado al cielo, eso para empezar. Lo cual yo me pongo a llorar y bueno, según llegan, yo me pongo a llorar en mitad de la misa y empezando, digo, madre mía, empiezo a llorar, a caerme lágrimas y noto que me están cada uno tocando así el hombro. Entonces, y además yo me llevaba un poco mal con mi madre, siempre teníamos ahí, yo era rebelde y tal, pero bueno,
que yo la quería mucho y ella a mí. Y entonces, y ya os digo, le llevé el sacerdote y bueno, pues nada, y me despedí de ella y todo. Pero llegan ahí, me dan las gracias y me dicen lo siguiente, que les diga a mis hermanos que nos esperan a todos en el cielo. Decir que yo tengo hermanos que no van a misa, como todas las familias, que nos esperan en el cielo, que se lo comunique a la familia. Claro, cuando acaba, entonces están ahí conmigo y tal, ahí un rato y se van. Y yo, tal, podían haberme acompañado toda la misa, ¿no? Que era lo guay. Y se van porque ellos están en el cielo, esto lo tengo clarísimo. Y entonces, bueno, y luego puedo contar lo de mi madre, que eso no lo he contado nunca también. Bueno, entonces se van y tal, y claro, yo cuando acaba la misa digo, a ver. ¿Cómo voy yo ahora a mis hermanos y les voy a contar esto cuando yo soy la católica exagerada? Porque a veces me dicen, y tú no puedes ser como el resto de católicos. Yo qué sé, yo me he convertido, es distinto. Y entonces digo, yo no les puedo contar esto, como se lo cuento. Van a pensar que me he vuelto loca. Entonces, y aparte que no me van a creer y no sé qué. Y entonces nada, les pido, digo, bueno, pues yo se lo voy a tener que decir, lo comento con una amiga que me ayuda, pues comentamos mucho esas cosas y tal, y me dice, pues se lo tienes que decir. Y digo, ya, se lo tengo que decir. Pero me daba mucho palo contárselo. Entonces, sobre todo porque tenemos una parte que es que somos tontos, no confiamos en las cosas a veces, ¿no? Y entonces nada, voy y digo, venga, pues se lo voy a contar. Entonces nada, digo, bueno, pues me ayudáis vosotros, porque me van a tomar por loca. Entonces, nada, dice mi amiga, pues díselo en persona. Digo, en persona no, porque digo, va a ser peor. Entonces agarro el WhatsApp y entonces digo, en un audio. Entonces, nada, pongo ahí el audio, digo, bueno, chicos, no estoy loca. Os voy a contar algo que me pasó el domingo, ¿no? El domingo en misa, tal, les cuento toda la historia. Y yo me quedo esperando, digo, ahora vendrán aquí, dirán que sí tal, que sí cual. Entonces empieza primer mensaje. Acabo de tener los pelos de punta, qué bonito, no sé qué. Digo, no me está juzgando alguien que no va a misa, además. Y todos, pues nada, que qué bonito, que muchas gracias por compartirlo, que tal y que cual. Y yo me quedo, digo, uy, pues no me han dicho nada. Ahí no queda la cosa, ¿no? Ellos lo que estaban avisándome era que no, que como también que me quedara tranquila que íbamos a estar todos con ellos, ¿no? Ahora viene lo más fuerte, que nunca me esperé en la vida. Esto fue un domingo. Voy a poner en contexto. Yo tengo una hija, mis hijas, las pequeñas cuando volví a la iglesia eran muy católicas y me ayudaron a volver, pero luego se salieron de la iglesia. Y mi hija mayor, que fue católica cuando yo era atea, pero cuando yo me convertí, ella ya era atea, ya se había salido de la iglesia. Bueno, pues yo desde el principio de estar en la iglesia he rezado para que mis hijas vuelvan. Pero mi hija mayor era muy complicado que volviera, porque es una persona que es profesora de universidad, un cerebrito, muy superdotada, muy que todo lo tiene que comprobar, todo lo tiene que ver. No es nada, ¿cómo decir? Pues eso, ¿no? Además es experta, bueno, no quiero hablar tampoco mucho de ella, ella es youtuber también, es experta en religión egipcia, o sea, entonces de repente, pues yo rezaba por que vuelvan a la iglesia, pero yo le dije al Señor, mira, aunque yo no lo vea, a mí no me importa, o sea, no me importa. Me encantaría, pero yo confío en ti. Sé que tú las oraciones de una madre no las echas en saco roto, ¿no? Ni ninguna oración, obviamente. Entonces, pero yo no pensé que esto lo viera a ver en vida, sinceramente, porque mi hija era muy cabezona. Entonces, muy atea, muy como era yo. Entonces, nunca pensé ni que tuviera una conversión tumbativa ni nada. Yo siempre pensé que con la razón el Señor siempre nos busca por lo que tal. Bueno, pues resulta que el sábado me dice, mamá, voy el fin de semana a verte a Ávila, vale, venga, muy bien, cariño. Y viene el sábado y se queda por primera vez a dormir en mi casa. Nos vamos a cenar, nos vamos a dar una vuelta, todo bien. Y de repente volvemos a casa y estamos hablando y me dice, mamá, ¿sabes qué? Que yo llevo un tiempo con dudas de si Dios existe y tal, y tengo una duda increíble, pero yo es que no he sentido nunca a Dios. Y le digo, es que la fe no es un sentimiento, es una
certeza y una decisión también. Y me dice, pero ¿y cómo puedo saber y tal? Digo, mira, pues muy sencillo. Digo, primero, lo primero de todo que te quiero decir es que hace 3 semanas yo puse misas perpetuas a todos vosotros y yo os voy a entregar un diploma según vayáis volviendo. Entonces le dije, mira, ya esto creo que es el principio de tu conversión y te lo voy a dar. Entonces, lo curioso es que cuando le entrego ese diploma con las misas perpetuas, le da un beso a la imagen de la Santísima Trinidad y me quedo un poco así y digo, uy, esto es nuevo. Entonces se queda así y digo, mira, y es tan sencillo como eso, cariño, que le digas al Señor que si existe, te dé una prueba de ello. Porque es lo que te quieres con Él. O sea, lo que quiere, si estás teniendo dudas, es que no estás en la verdad. Las personas que estamos en la verdad no dudamos. Entonces, bueno, total que al rato seguimos hablando. La veo que se pone a llorar desconsoladamente y esto fue el sábado. Desconsoladamente, ¿qué te pasa? Estaba equivocada, empieza a llorar, estaba equivocada, Dios existe. Bueno, yo empiezo a ver esa conversión en vivo y en directo. Y yo me quedo, esto era a las 2 de la mañana. Dios existe, qué equivocada he estado, no sé qué. De repente una iluminación de la conciencia, sabía lo que era pecado. Bueno, una cosa increíble. Alguien ateo, pro aborto, o sea, del otro lado más opuesto que os podáis imaginar. Y yo allí digo, bueno, a ver, entonces, mamá, mañana necesito ir a misa y a confesarme. Yo, madre mía de mi vida. O sea, bueno, pues ahí estuvimos hablando 2 horas de todo esto, de la iglesia, de tal. Tenía una claridad mental mi hija que, vamos, impactante, impactante. Y bueno, pues estuvimos hablando y tal. Al día siguiente yo pensando, esto se le ha pasado. O sea, no quiero, yo pensé, no le voy a hablar de esto para no atosigarla, porque claro, basta que les digas que, porque todo lo que yo les decía era lo contrario, siempre, ¿no? Lo típico de las madres, no, a mi madre, no sé qué. Entonces, de repente, me levanto y ella ya estaba acabando de desayunar. Y entonces le digo, yo allí me siento a desayunar y dice, ahora vamos a misa, ¿no? A la catedral. Y yo, sí, a misa. Fuimos a misa, contestaba todo como si hubiera estado en misa toda la vida. Yo estaba alucinada, ella misma me dice, es que, ¿cómo podía saberme todo? Y yo, bueno. Y le cuento lo de mis padres y me dice, ahí va, dices, a mí me ha pasado igual, que sentí que venían los abuelos. Wow. Y yo pensando, qué casualidad, o sea, mis padres el domingo y el domingo siguiente se convierte mi hija. Como os quiero a todos en el cielo y vais a estar en el cielo, vamos. Entonces me dice que ya ha acabado su segundo libro, que es sobre Cleopatra, nada que ver con nada de esto, y que estaba escribiéndolo y sintió que tenía que dedicárselo a las mujeres de la familia y os voy a contar por qué. Es que es muy fuerte, esto también tiene que ver con el purgatorio. Yo tengo mi tatarabuela, que sabéis lo que son las oraciones de Santa Brígida. Las oraciones de Santa Brígida libran 4 generaciones, creo, 3, del purgatorio. Entonces resulta que esta antepasada mía hace los 12 años seguidos de oraciones, 12 años, y el día que acaba se va a ver al párroco de Tomelloso, que era donde estaban mis antepasados. Entonces va allí y le dice, padre, como se llamara, he acabado las oraciones de Santa Brígida, estaba muy contenta ella, y le dice el sacerdote, ¿pero las has hecho de rodillas? Y dice, pues no. Dice, pues nada, empieza de nuevo y las haces de rodillas. O sea, quiero decir que hizo 24 años seguidos las oraciones, me imagino que habrá salvado 6 generaciones, seguro, porque el Señor lo habrá tomado como una bendición para esa familia, ¿no? Y entonces justo ella sintió que tenía que estar dando las gracias a los antepasados, a las mujeres de la familia. Claro, se puso a llorar. Cuando le conté la historia, digo, hombre, tú estás... Porque me decía, es que yo siempre he sentido que estoy protegida y tal. Y digo, hombre, mira lo que pasó con nuestra antepasada y tal. Dice, mamá, qué curioso, porque estaba redactándola esta y el libro te lo dedico a ti, pero también a un montón de mujeres que no conozco,
digo, bueno, pues debe ser por esto, ¿no? Y ella cayó en eso, ¿no? Total, que mi hija ha vuelto a la iglesia, ha sido una cosa, y está siendo una cosa increíble. Al rato se dio cuenta que tenía que vivir en castidad. Hablamos de alguien pro aborto, viviendo con el novio, o sea, lo ha dejado con el novio, está viviendo en castidad, quiere, ella, su perro sustituye, todo esto hablamos de 3 días, ¿eh? Su perro sustituía a los hijos, que eso está pasando muchísimo en este momento. De repente me llama, mamá, un perro, es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios, yo voy a formar una familia si Dios quiere y tener hijos. Y yo, bueno, increíble. Entonces se ha incorporado, ha hecho confesión general ayer, a las 48 horas de la vuelta a la iglesia, ha hecho una confesión general, ha ido a misa, comulgado, está leyendo el catecismo, todo esto en 3 días. Está leyendo el catecismo, habla de Dios y está evangelizando a las hermanas. Tuve una conversación con mi hija pequeña que yo me quedaba loca, de todo, como si hubiera estudiado teología del cuerpo, todo lo que os podáis imaginar, es como si se le hubiera abierto el entendimiento y supiera todo. Es que estoy todavía impactada. No sé, es una cosa increíble. Tiene ya grupo de oración, o sea, todo así de golpe, en 3 y 4 días. Y bueno, pues estoy disfrutando muchísimo de deciros. Lo que os quiero comentar con esto es que recemos por el resto, hagamos ese acto generoso de rezar por los que más lo necesitan, que son las almas del purgatorio, para mi modo de ver, porque ellos ya no tienen marcha atrás, o sea, ellos no pueden hacer ya nada, más que rezar por nosotros. Pero ellos ya no pueden aplicar nada. O sea, cualquiera que está aquí en la tierra puede rezar, puede convertirse, puede hacer una obra buena que les sirva para ir al cielo. El problema de las almas del purgatorio es que ya no tienen, no hay más, dependen de nosotros. Imaginaros qué frustración, ¿no? Si dependes, llegar a un sitio de, pues eso, como si, imaginaros si tenéis que llegar de Málaga, donde está José Manuel, a Ávila, y no tienes coche, y te tienes que plantar en la carretera a hacer autostop, y nadie te va a parar, te van a pensar qué tal. Bueno, pues que seamos eso, ese vehículo que les vaya llevando al lugar de destino, ¿no? Que es el cielo. Y dependen de nosotros. Yo os animo sobre todo a hacer ofrecimientos, que vuestros días no caigan en vano. Yo sé que a veces se nos olvida cuando nos levantamos ofrecer el día, ¿no? Pero eso es muy sencillo, haced esta fórmula: Señor, como me olvido de las cosas y estoy siempre trabajando, haciendo cosas y tal, mira, yo como soy un desastre, Señor, tú aplica todo lo que haga en esta vida para las almas del purgatorio, para lo que tú consideres. Y no nos preocupemos. O sea, yo creo que, y lo veo en mi rosario, ¿no? Por la noche, cómo es muy importante rezar por lo nuestro y no, o sea, yo creo que lo nuestro, si estamos en las cosas de Dios, en las cosas de los demás, Dios va a mirar por lo nuestro. Estoy convencidísima. O sea, la conversión de mi hija viene porque seguramente yo estoy rezando por tanta gente y por las almas del purgatorio, y por lo que menos rezo es por mí. Yo confío en el Señor, yo estoy en sus cosas, en rezar, y Él ya estará pendiente de mí, yo qué sé. Yo no me voy a poner a rezar por mí, pues yo qué sé. Hombre, le pido, por ejemplo, sí que le pido que aumente mi fe y que cada vez evangelice con más fuego, ¿no? Pero no por cosas de, pues, cosas mías, o si alguna vez estoy enferma no le pido que me cure, ya Él sabrá. Si en ese momento me quiere llevar con Él, pues que me lleve, y si me quiere dejar, pues que me deje. Que sea todo su voluntad y para su gloria, y ya está. Y que sobre todo sí que le puedo pedir, pues que todo lo que vaya llegando lo asuma y lo utilice para llegar al cielo, para hacer cosas buenas, para evangelizar y todo esto. Entonces, bueno, pues deciros con esto que no os olvidéis de esos hermanos, que seguro, yo siempre lo pienso, digo, debe haber gente ahí desde antes de la venida de Cristo, porque habrá gente que incluso no esté hasta que no vuelva a Cristo. Entonces, hay gente que va a estar de por vida en el purgatorio, que recemos también por el alma de las personas de otras religiones,
porque tened en cuenta que el purgatorio es un dogma de fe para los católicos, pero los protestantes no creen en el purgatorio, por tanto, como no rezan por las almas del purgatorio, tiene que haber gente en el purgatorio por un tubo. Entonces recemos también por las almas de la gente buena que han creído en Cristo, porque ellos también se van a salvar, porque Dios va a agarrar, si somos justos, somos buenas personas y hemos hecho lo mejor en la vida con lo que nos han inculcado, pues, y nadie está rezando de nuestra religión por nosotros, pues vamos a también, y también vamos a pedir a esas almas del purgatorio, de los protestantes, pues que ayuden a ver la verdad, también a los protestantes o a los de otras religiones, que ayuden a ver en la Iglesia Católica, que es la única verdadera, porque tiene una continuidad desde Jesús, que deja una iglesia, no deja 20, hasta el día de hoy. Todas las demás se han ido separando de la Iglesia Católica. Todas tienen 100 años, 200 años, 1000 años, pero no, ninguna tiene 2000 años. Entonces pidámosles que ayuden a otros a ver la verdad, a disfrutar de la Eucaristía, de los sacramentos, que es una lástima que no crean en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque eso es lo que nos ayuda constantemente a evangelizar, a rezar y a todo. Y deciros también que hay una película que me imagino que todos habéis visto, que se llama El Gran Milagro, se llama ¿cómo se llama? La película que explica todo lo que es la misa. Sí, una que es tipo Pixar, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, que es como de tal. Sí. Y hay un momento que está la consagración y es muy bonito ver cómo hay un montón de almas queriendo subir al cielo y que dependen de nuestras oraciones. En el momento de la consagración, el cielo y la tierra se unen, ¿no? Por así decirlo. Se abre todo y es cuando esto lo vi luego, ¿no? En la película esta, y me acordé de cuando había visto yo a María y Arantxa y que iban al cielo en el momento de la consagración, precisamente. Entonces, bueno, pues nada, que les ayudemos, es lo que digo, nada más, que he hablado mucho. Muchas gracias, Belén, porque es importante, ¿no? Que sepamos que esas almas necesitan nuestra ayuda, porque los católicos ya creemos, murió mi abuelita, ya está descansando, ya está en el cielo. No, no. Y ellos, cuando ven la indiferencia o esa cierta seguridad que tenemos que ya está en el cielo, pero no lo están, y nadie reza por ellas, pues imagínate si ya están sufriendo, pues están aumentando ese sufrimiento porque ven que nadie se acuerda de ellas. Sí, tú tienes tu fotografía en tu mueblecito, pero tú nunca te paras a rezar, ¿no? A pedir al Señor pues que perdone, ¿no? Los pecados de nuestra abuelita o cualquier persona, ¿no? Y eso es una de las asignaturas que nos tenemos que poner los católicos, ¿no? Eliminar de nuestra mente de que una persona, desde que el momento que muere, ya está en el cielo y descansando. Eso es falso. Es que, José Manuel, yo no sé si, y esto lo habrás visto muchas veces, vamos al tanatorio que se ha muerto alguien. Y ya la frase es, ay, ya está descansando, ya está en el cielo. ¿Y si se condenó? ¿Está descansando? No. Si está en el purgatorio retribuyendo esas faltas, ¿está descansando? No. Muy poca cantidad de almas, por ejemplo, los mártires, los que dan la vida por la fe, pues esas personas sí van directamente al cielo y podemos tener prácticamente la certeza de que eso es así. Pero una persona, por muy buena que tú... Es que mi abuelita era buenísima, pero es que tu abuelita igual hay ciertos pecados que no ha confesado, o que los confesó y hizo una mala penitencia, o no la hizo, o el mismo día antes de morir pues tuvo un mal gesto con alguien. Pues eso que a ti te puede parecer insignificante, para Dios no lo es. Para Dios no lo es, ¿verdad? Y todo eso, pues al final, es como Belén ha dicho muy bien explicado, ¿no? De que las almas, en el momento que mueren, desde que cerramos la puerta a esta vida, ¿no? Física, y abrimos la puerta de la eternidad, ellos ya no pueden hacer absolutamente nada por ellas. En el mismo estado en el cual murieron, pues en ese mismo estado, pues van a permanecer en el purgatorio. Pues si murió en pecado mortal, ese alma
ya no hay capacidad de arrepentimiento en el momento del juicio personal con nuestro Señor, ¿no? Igualmente con el purgatorio, ¿no? Si la persona tiene ciertas faltas ligeras, ¿no? Como dice la Iglesia, pero está en amistad con Dios, pues ese alma pues pasará por un purgatorio. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Allá no existe el tiempo, ¿no? Aquí sí, porque tenemos que, en cierta manera, poner una cantidad de tiempo, ¿no? Pero allá no existe el tiempo. Incluso hay una anécdota muy bonita, ¿no? Muy bonita y dolorosa, ¿no? Con Padre Pío de Petrelcina, en esas apariciones, ¿no? De almas del purgatorio, y se le apareció un alma por la noche. Y le dijo a Padre Pío que necesitaba una sola misa para entrar al cielo. Y el Padre Pío le dijo, era horas de la madrugada y Padre Pío celebraba las misas muy temprano, a las 5 de la mañana, fíjate, y ya había grandes colas. Y ese alma pues tendría que esperar, pues no sé, 2 horas, 3 horas que Padre Pío diera la misa. Y tú dirás, bueno, por un par de horas que tarde en llegar al cielo, eso no es nada. Pero ese alma, cuando escuchó a Padre Pío de decir que al día siguiente haría la Santa Misa, ese alma pues gritaba de dolor y decía qué ingrato, ¿no? Fíjate que estar 2 horas en el purgatorio, pues para ellas es un tiempo inmenso. Por eso digo que 1 hora que pase o 2 minutos que pase un alma en el purgatorio, eso para el alma es un tiempo pues infinito, ¿no? Es como si estuviera ahí toda la eternidad. Y no todos vamos a estar al mismo tiempo, ¿no? Quizás una persona tiene que retribuir menos faltas y otras pues más, ¿no? Sí, pero es que yo todos los pecados, José Manuel, los confesé, ya estoy perdonado, ¿sí? Una cosa es es el daño que tú has causado, y otra cosa es la retribución, ¿no? Eso no es como yo voy a casa de Belén, le rompo un cristal con una pelota o una piedra y le digo, Belén, perdóname, venga, Belén, hasta luego. No. Yo le pido perdón, pero al mismo tiempo voy al cristalero, mira, perdona, reponle ese cristal a Belén que se lo acaba de romper, ¿no? La falta y luego retribuir pues el daño que hemos causado. Y hay daños que tú y yo no podemos retribuir en esta vida. Si yo voy a casa de Belén y le quito, no sé, ese florero precioso que hay ahí detrás y me lo llevo, pues yo puedo arrepentirme mañana y puedo decir, ay, Belén, te lo devuelvo. Mira, fíjate, tuve ayer un momento un poco así extraño, me gustó tu florero y me lo llevé. Pero lo he repuesto. Pero imagínate una persona que causó daño a una persona y esa persona ya falleció y no le pudo pedir perdón. O le arrebato la vida a alguien, pero me he arrepentido. Dios perdona absolutamente todo. Yo ya no puedo recuperar esa vida, ¿verdad? Es algo imposible, ¿no? Para mí. Pero por eso está el purgatorio, para que podamos retribuir esos pecados, ¿no? Efectivamente, además es que hay cosas que hemos hecho que aunque quisiéramos es imposible. Es que aparte lo vamos a pedir, estoy convencida. Si sí. No, claro, vamos pagando aquí, bueno, pues también podemos hacer, por ejemplo, a la persona que hemos causado daño, pues rezar para que no sufra por el daño causado nuestro. O que limpie, bueno, pues también pasa a veces que nuestro pecado a nuestros hijos les hace daño. Sí. No hay padre perfecto en este mundo, todos cometemos errores. Y rezar por los hijos para que toda la educación que les damos, que a veces no somos perfectos y tal, pues limpiar ese daño o si hemos hecho algo malo. Pero para eso está el ayuno, los sacrificios y las oraciones. O sea que tenemos que rezar constantemente y pedir ayuda a las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio son tremendamente... No, esto no lo estoy diciendo, a ver, que no quiero que se me malinterprete, como, bueno, vamos a comprar la lotería ganadora, no, sino porque también es verdad que también ellas nos ayudan. Entonces también aprovechemos esto, ya que son nuestros amigos, hagámonos amigos de las almas del purgatorio, para que ellos también nos ayuden, también, porque ellos ya saben lo que está bien y mal y lo que pasa, ¿no? Después, y que nos ayuden también a abrir nuestro entendimiento para poder llevar una vida de tal forma que podamos ser santos y no tener que pasar por ahí, o que pasemos por ahí un momento, porque todos vamos a pasar, pero no de manera eterna, ¿no? Entonces,
Bueno, eterna no, porque eternamente no va a estar el purgatorio, pero bueno, de mucho tiempo. Y sobre todo recemos por los que nadie reza. O sea, yo creo que eso es clave. En libros de María Vallejo Nájera, por ejemplo, viene pues almas o María Sima, que aparecían pues gente que estaba muy, hay diversos estadios de purgatorio, algunos muy pegados al infierno, muy pegados, casi son el infierno. Entonces, toda esta gente que nadie reza por ellos. Imaginaros un condenado a muerte de repente porque ha matado a 100.000, se va a morir ese día, pues recemos también por su alma. Porque nadie sabe lo que pasa con la persona que muere en los últimos momentos. Y hay gente que ha hecho muchísimo daño, pero no sabemos lo que pasa. Tenemos clarísimo que hay gente en el cielo y en el purgatorio, pero en el infierno no hay constancia. Porque no sabemos qué pasa. No hay nadie que se presente del infierno, o por lo menos yo no sé ninguna aparición de alguien que esté en el infierno y se presente diciendo estoy en el infierno, y creo que no hay nada. No sé si tú sabes de alguna aparición. Sí, hay una carta que se llama Carta desde el Infierno, que incluso tiene el imprimatur y el nihil obstat, ¿no? Sobre una experiencia de una chica que tiene la aprobación de la iglesia, y pues ahí es una carta bastante larga de una chica que vivió una vida pues bastante alejada de Dios, y tiene la aprobación incluso de la propia Pero iglesia, ella ha ¿no? muerto Y y está en el infierno. muerta, sí, 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 sí. Pues Ay, eso me sí, interesa sí mucho. que, pues yo voy a buscarlo luego y te lo voy Y a, déjalo a también en la enviar. caja de comentarios, ya de Sí, lo paso. podemos dejar, porque seguro luego nos preguntarán. Pues ese link que estoy comentando, en el momento que yo lo encuentre, lo voy a colocar aquí debajo en la caja de la descripción, para que todo el mundo vea, ¿no? Incluso ese mismo alma llega a decir, no hagas nada por mí, que ya estoy perdida. Estoy en el, estoy ¿Y, en el quién, infierno. y se le apareció a alguien o cómo fue? O No sea, recuerdo exactamente si fue una aparición o fue que ese alma le dictó esa carta a esa persona. No recuerdo exactamente, pero tiene la aprobación de la iglesia. pero que Y había hecho barbaridades y sí, había dado la espalda a sí, Dios. en la misma carta explica absolutamente todo. Y lo hace especialmente para que nosotros tomemos conciencia de que existe un infierno y que este infierno es eterno. No es que Dios es muy bueno, el infierno está vacío. No, no está vacío. El Señor dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, allí no está vacío. Por cierto, José Manuel, que compré tus libros y los tengo aquí. Ah, Que tú fíjate. tienes un libro del purgatorio Sí, con sí, todas las oraciones. así es. También déjales. Y nada, y está muy bien porque vienen todas las oraciones que podemos hacer por las almas del purgatorio. Así Sí. que muchísimas gracias por... Lo compré el otro día Fíjate. por Amazon, ¿eh? No es que me lo haya regalado y esté haciendo publi. Y de hecho esto no se lo estaba esperando para nada, ¿a que no? No. Pero bueno, que lo compré el otro día por Amazon y o sea, todavía no me ha dado mucho tiempo porque llegó hace 2 días o así. Y Es con más, todo esto de mi incluso, hija también ha sido incluso Belén, oraciones por las benditas almas del purgatorio. incluso hubo una hermana, fíjate, que me lo dijo por WhatsApp, en un grupo que estamos sobre el purgatorio, y decía la chica que estaba de vacaciones y sintió la habitación como muy pesada, ¿no? Ella sentía, ¿no? Tiene esa sensibilidad, y decía que se sentía un poco mal y sentía algún tipo de presencia allí. Dice, mira, José Manuel, tomé tu libro de la bendita almas del purgatorio y empecé a rezar las oraciones, pero eso no es porque el libro sea mío, ni porque yo, sino por el propio poder de la oración y el poder de Claro. la fe, ¿no? Que no es porque sea el libro mío, ni las oraciones, ¿no? Y dice, me ayudó muchísimo. Dice, en cuanto yo terminaba las oraciones, pues sentí una paz increíble. Digo, pues justamente pues para eso se editó ese libro, ¿no? Para llevar ese consuelo a las almas del purgatorio. Y como veía ese alma que tú eras devota de las almas del purgatorio, pues dirá, pues aquí es mi oportunidad para que esta mujer pues rece por mí. Y que no, a mucha gente le asusta todo esto y Sí, el sí, tema de los porque muertos. Porque a mí un hermano en un testimonio que me decía, dice, mira, yo rezaba a las ánimas
pero yo no sabía que eran los espíritus de los difuntos. Dice, en cuanto me enteré, me asusté. Cogí un miedo, digo, eso es, ni Pero más es ni menos, fácil ¿no? pedirle al Señor que nos muestre nada, o sea, que recéis con Sí, confianza. Yo sí, se lo pedí y no he visto. él No, mismo porque lo decía. tampoco es plan. Pero es también curioso porque cuando empecé a rezar por las almas del purgatorio, yo era miedosa. Y luego yo ahora no tengo nada de miedo, ¿eh? A mí como si se me aparece aquí alguien. Ahora ya no tengo Yo, miedo a nada. A yo nada. puedo, yo era exactamente igual que tú, Belén. Yo tenía un miedo atroz. Pero ahora yo creo que se me presenta aquí un ejército y voy a hablar con ellos como si el vecino me toca la puerta para pedirme sal. O sea, como que el Señor da una gracia especial a los que rezamos por ellos y estamos muy dedicados a las almas del purgatorio. Me puedo impactar porque si estoy solo y de repente aparece Hombre, alguien, vamos, yo ¿no? también. Lógico, ¿no? Pero en el momento que yo tome conciencia, digo, no, pues, en qué puedo ayudarte? Y el alma, pues, que te diga o quizás no te dice nada, ¿no? Pero ya solamente con su presencia, pues ya te estás dando cuenta, ¿no? Que Hay tengo que una, rezar. tengo una anécdota de una cosa que me pasó muy curiosa también de las almas del purgatorio. Es que me voy acordando, es que yo tampoco ni lo anoto ni, o sea, yo mi fe es sin ver, o sea, como tiene que ser. Ni vivo de, ay, a ver si me pasa tal, no. Y luego ni me acuerdo. Pero me pasó una cosa muy curiosa, como siempre estoy encargando misas para las almas del purgatorio, resulta que me fui al padre Julián, un amigo mío, y le encargué, no me acuerdo si fueron 8 misas, no me acuerdo ya bien, pero le metí en un sobre un importe exacto de pues X misas. Y no eran más, yo creo que eran más, no me acuerdo. Bueno, total, le pido las misas y tal, le pongo el dinero en un sobre y de repente me llama y me dice, oye, ¿tú has mandado a alguien aquí a lo de...? Digo yo, no. Y me dice, es que me ha pasado algo increíble, que ha llegado una señora que no he visto en mi vida, es en una parroquia además que no es ni transitada ni nada. Dice que entró una señora que no había visto nunca y le habló, le dijo exactamente lo mismo que le había dicho yo y le puse un sobre exactamente con la misma cantidad. Y le estaba pidiendo por las almas del purgatorio, misas por las almas. Dice, mira, a mí no me piden nunca misas por las almas del purgatorio. Dice, yo estoy convencido que era un alma del purgatorio. Que ha venido a encargar, porque dice que es que estaba como pensando, Belén me ha gastado una broma. O sea, ¿y yo qué dices? Yo no. Entonces, es que le Pues, pasó eso con el mismo importe exacto y el mismo número de misas. Así que wow. nada, bueno. Y luego me decía a veces, es que Belén, has destapado una cosa que, ¿qué esperas? A ver, pues claro, te pasa no sé qué. Y yo, bueno, así que nada, hay que seguir rezando por ellas, que son Así es. nuestros hermanos difuntos y todos tenemos ahí en el purgatorio gente que ha muerto, que seguro que tenemos mucho cariño. Totalmente, totalmente. Además, ese intercambio, ¿no? De oraciones, ¿no? Dice la iglesia, San Pablo, a los Corintios que todo se va a acabar, ¿no? Los dones espirituales, la profecía, el don de sanación, todo. Lo único que no se va a terminar nunca es el amor. El amor. Claro, Yo me acuerdo, fíjate que cumplo este mes 45 años y mi tío Salvador falleció cuando yo tenía 16 y no me acuerdo de la homilía que dio el sacerdote allí en el cementerio, no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo fue de esas palabras de San Pablo, ¿no? Que él usó en esa homilía. El amor no hay quien lo mate. ¿Ves? Y esas palabras se me quedaron pues grabadas, ¿no? Y nuestros seres queridos te siguen amando absolutamente igual, igual, igual. O incluso más intensamente, porque están allí y ya claro. tienen una visión pues más alta que nosotros, ¿no? De la vida, de nuestros problemas, de todo eso, ¿no? Y se encargan de interceder por ti. No perdamos esa oportunidad Y nos cuidan de mucho rezar por desde el ellos. cielo. Totalmente. Es como la oración cuando hacemos los 100 requiem, ¿no? Almas santas, almas benditas, rueguen por mí, que yo rogaré por vosotras, ¿no? Nosotros. Es un intercambio, ¿verdad? De amor, ellos nos aman, nosotros lo hacemos igual como un gesto de amor por ellas, ¿no? Y el rezar por esas almas, pues es una de las obras de misericordia espirituales, ¿no? Que nos enseña la Iglesia y que el Señor no va a dejar de premiar jamás. La verdad es que es maravilloso la comunión de los santos, es precioso que todos estemos unidos
y unos por otros, y eso yo creo que es el amor más puro, el rezar por gente que no conoces de nada, pero con Así mucho es, amor, así es. darles tu oración, ¿no? Es Formamos, una manera. formamos un cuerpo, un solo cuerpo, y el amor, pues, son esos ligamentos, ¿no? Esos tendones, esos músculos que nos unen, ¿no? Unos con otros, y, pues, el amor, Dios es amor, pues nosotros, pues, hagamos también un poquito por esas almas, pues, justo por eso, ¿no? Por amor. Pues, Belén, mil gracias A ti, José Manuel, cuando por quieras haber querido vuelvo. estar aquí. Perdonad que he hablado mucho, perdonadme, por favor. Pero ya que como nunca hago directos, pues ya he aprovechado. Pues nosotros encantados, ¿no? Que te, que te deje aquí, ¿no? Pues toda Este esa es un lujo de canal, sabiduría. que lo sepáis. Un lujo de canal. No, el lujo es el Y de ella, muy que ya te lo dije. necesario, muy necesario. El lujo es el canalazo, el pedazo de No, canal, bueno, porque es de la Rosales. Virgen, no porque es mío. Si fuera, madre mía, si hubiera sido por mí, sería un desastre aquello. Gracias a Dios está la Virgen. Y de verdad que sigas aquí porque este canal es muy necesario, mucho. Así Pues que nada, yo seguiré aquí pues hasta que Dios quiera y también pues nuestros hermanos quieran, ¿no? El día que no me vea ni mi madre, pues entonces diré, pues, no, no, estás equivocado. Mira, yo durante hace 5 años, no, hace 6 años, en estas fechas de agosto, yo estaba en el canal sola rezando el rosario. No me veía a nadie. Y rezaba porque llegaría gente, lo bueno de YouTube es que todo queda ahí, que llegaría gente a rezar y sí que llegaron. Ahí éramos 100 seguidores o por ahí hace 6 años. Y tú sigue, porque aunque no te vea nadie, que no es el caso, pero aunque el día que no te vea nadie, tú sigue porque quedarán esos vídeos que harán tanto bien a tantas almas. Así así que es. nada, yo te animo a que sigas y nada, y que sigas haciendo tanto bien, José Manuel. Pues Por igualmente, cierto, que también hermana tengo el Belén, libro del Padre Pío, por que me he favor, comprado los dos. por favor. Tengo una reliquia del Padre Pío aquí, de un trozo de hábito y nada. Y le tengo mucho cariño, pero es verdad o sea, sé su vida y todo, pero a veces digo, ay, tengo que profundizar más y se me olvidan muchas anécdotas y cosas del Padre Pío que mirad, es curioso que cuando llegó a mi casa la reliquia que me dieron, estuve durante una semana que notaba que estaba el Padre Pío escrutando mi alma y no paraba de ir a confesar yo, digo, ay Dios mío, Dios mío. Digo, esto debía ser las confesiones del Padre Pío, ¿no? Y tal. Así que Qué nada, bueno, bueno. que no quiero tampoco aquí seguir acaparando el tiempo y nada, que muchas gracias. Un placer enorme, Belén. Pues nada, pues los hermanos que han llegado hasta aquí viendo este precioso testimonio, pues le podéis dar like, compartir y si eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas y por supuesto que te suscribas también pues al canal de la hermana Belén Rosario 11 PM y otro canal que también tiene sobre testimonio. Además os recuerdo que esos dos canales te los voy a dejar igualmente aquí en la cajita Pues de muchas los gracias. de la descripción para que podáis pues de manera Muchas gracias, directa, ¿no? José Manuel. Claro, para no complicarles la vida, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? Pues ahí tienen el link Claro, y las personas que vean el testimonio pues vayan directamente pues al canal, sin tener que estar confundiéndose de nombre o se suscriban a otro canal parecido. No, al canal de Belén, por favor. y Pues nada, hermana bueno, Belén, un ya abrazo enorme. vendrán todos mis amigos a ver el directo, bueno, Pues todos porque ya sabéis, ahí somos, además compartimos muchos seguidores, tú y yo. sí, Así que nada, lo noto mucho por los comentarios, ¿no? Cuando yo he estado en el Rosario 11 PM, muchos hermanos, ay, muchísimas gracias por invitar al hermano José Manuel. Digo, fíjate, hay canales de Pater Noster allí también. pues Estupendo. nada, Pues hermana Belén, un fortísimo abrazo hasta Ávila, igualmente, la a tierra de Santa todos. Teresa. Y Nos muchas vemos. gracias a todos por estar aquí. Igualmente.